aprovechar, nos serenamos. Estaba lloviendo, cosa buena. Yo vengo de Toledo. Allí cuando llueve decimos, es bueno para las niñas. Y entonces nos ponemos tan contentos. Muy bien. Bueno, pues vamos a encomendarnos al Señor. Ayer celebrábamos este acto en Toledo y, como es natural, comenzábamos rezando pues por tantas víctimas como ha habido en este accidente de tren, por sus familias y por todas las personas que en este momento están especialmente sufriendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Muy bien. Bueno, es gracioso que me voy a encargar de presentar a ambos ponentes y luego me autopresento. Sé que eso está un poquito feo, pero claro, yo soy un rostro quizá más desconocido que el de Agustín y, por supuesto, don Ignacio, que estando en su casa necesita poca presentación. Bueno, nos hemos reunido hoy para presentar un libro que, curiosamente, ninguno de los que estamos en esta mesa lo ha escrito. Es un libro que es una traducción del inglés y es una introducción al Antiguo Testamento. Fijaos lo gorda que es la introducción, tan gorda como el propio Antiguo Testamento, pero lo explica muy bien. Y además, a lo largo de la presentación veréis que es una herramienta, un material que va a hacer mucho bien. Ya lo hemos probado, porque esto es como los coches. Cuando salen a la venta al público ya han sido probados para que tengan todas las medidas de seguridad. Y entonces los seminaristas de Toledo han dado clases ya con este libro y además laicos, como vosotros, que estudian teología por las tardes en el seminario, esto que se llama ciencias religiosas, que yo me gustaría estudiar teología a nivel universitario, algo un poquito más que sean los simples cursos que se puedan hacer en cualquier otro lado. Bueno, pues laicos que estudian ciencias religiosas en Toledo ya llevan 2 años teniendo también este libro como libro de texto y la experiencia ha sido muy buena. Bueno, pues sin más dilaciones, con nosotros está don Agustín Jiménez, que es profesor en la Universidad San Dámaso de Madrid, y él es profesor además de Antiguo Testamento, con lo cual pues es un entendido en el Antiguo Testamento y también en el campo de la, voy a decir una palabra un poco rara, Mariología. ¿Qué significa Mariología? El estudio de la Virgen María, igual que Cristología es el estudio de Cristo. Y luego tenemos pues a don Ignacio, que pues tiene pluriempleo y aparte de párroco aquí, hace otras tantas cosas. Es muy meritorio que este año está yendo todo el año, primer cuatrimestre y también segundo cuatrimestre a Toledo todas las semanas, porque es nuestro profesor allí en Toledo pues de varias asignaturas. Él ha dado pues de todo, San Pablo, ahora también da San Juan, da introducción a la Sagrada Escritura, vale, y hay que aprovecharlo. Así es que forma a seminaristas, es decir, futuros sacerdotes, con lo cual pues también es una responsabilidad muy grande y una tarea muy bonita. Y a él se debe no solamente esto, mirad, este autor, Bram Pitre, este autor, don Ignacio, lo está dando a conocer en España. Entonces, esto que ha escrito es solo uno de sus libros, quizá el libro menos simpático, porque tiene libros más breves, más rápidos de leer y que a lo mejor pues son más fáciles y son más para la divulgación, pero en parte pues gracias a don Ignacio se está conociendo este autor en España y está haciendo un bien espiritual enorme a todo el que lo lee. Ya hablaremos de él, así es que vamos a comenzar con don Ignacio, que tiene la palabra y nos va a explicar cómo se traduce un libro y cómo se prepara una edición de estas características. Ahí estamos. Bueno, Ayer no me he presentado. Bueno, perdón, me llamo Valentín, vengo de Toledo, soy profesor de Biblia también allí en Toledo
y vicerrector en el seminario mayor, donde se forman los chicos para ser sacerdotes. Perdón, me falta educación. Muy bien. Y un conocido youtuber que algunos lo siguen, ¿no? Bueno, yo cuento que juego en casa, ¿no? Aquí en la parroquia. Mirad, luego ellos hablarán del libro. Yo os voy a contar cómo nació esta edición de esta traducción y cómo presentarlo pues, en la lengua española y por qué, ¿no? En realidad, todo empieza porque yo tuve la oportunidad de hacer lo que se llama una estancia en Estados Unidos, en una universidad americana, en Notre Dame concretamente, en South Bend. Me pilló el año 2020, justo antes de venir luego aquí a la parroquia, y me pilló allí pues la pandemia, o sea que yo pasé la pandemia en Estados Unidos, ¿no? Y con ocasión de aquello, a través de profesores que fui conociendo, pues a través de una persona que se llama Matthew Levering, él me puso en contacto con Scott Hahn y con todo este círculo que yo conocía por libros, que me parecía un camino pues precioso para leer la Escritura y leerla desde la fe, de un modo vivo, que alimenta realmente la vida espiritual. Y entonces yo le pedí, pues ponme en contacto, y entonces cuando me escapé a Steubenville, donde él está, en la Universidad de Steubenville, y allí estuve en su casa. Era la primera persona que veía después de abrirse la pandemia, y entonces estuvimos allí pues comiendo muy a gusto, y ahí también comí con John Bersman. Y ahí empezó el contacto. Luego empecé el trato también con Bram Pitre, y bueno, con un deseo grande pues de ver a ver qué podíamos hacer, ¿no? Aquello dio lugar a un primer proyecto, que es un libro, que os di una charla sobre él fundamentalmente, que se llamaba En defensa de Jesús. Un libro que es una joya para pues, realmente pues, mostrar cómo los evangelios son fiables, cómo realmente es tan razonable creer que Jesús es el Hijo de Dios, tal como él pues, se presentó, ¿no? Y ese es un libro precioso, y entonces acometimos ese primer proyecto de traducirlo. Y bien, y entonces se ofreció la oportunidad de traducir este libro también, pensando mucho en los seminaristas. Este es el original inglés de este libro que hemos traducido, que es una introducción católica a la Biblia, y es el volumen primero, es el Antiguo Testamento solamente, tiene que haber un volumen 2. Y entonces empezamos el proyecto de traducirlo. En realidad, estos días, cuando yo escribía pues, a los autores, a John Bersman y a Bram Pitre, les preguntaba, bueno, ¿y el volumen 2 para cuándo? Entonces me dice, mira, ya está hecho el borrador y está en revisión. Digo, bueno, pues cuenta que lo traduciremos también. Ningún problema. O sea, que ya tenemos un proyecto futuro, pero con más trabajo, y bueno. Entonces, ¿cómo hemos hecho la edición del libro, ¿no? Y eso creo que siempre es bonito. Pues en la edición hay como dos partes. La primera es traducir el libro, en este caso del inglés al español, y la segunda luego es maquetarlo, prepararlo para que salga en la edición, ¿no? La traducción, lo que hicimos, que es como se trabaja generalmente, pues se usa ya estos instrumentos modernos, el DeepL, concretamente, se ofrece una traducción primera, y entonces constituimos un equipo de traductores, entre los cuales evidentemente estaba Valentín, que colaboró en traducir especialmente la parte del Pentateuco, y otras personas. Algunos son de aquí también de la parroquia, ¿no? Julia también tradujo una parte, y así fuimos trabajando. La traducción consiste en una revisión primera de todo el texto, de la parte que la tenía asignada, ¿no? Después, una vez yo ya tuve todo traducido, entonces yo lo trabajé otra vez para unificar todos los conceptos, para unificar el modo de citar, o sea, dar una unidad a todo el texto. Y finalmente, pues una persona que también está aquí, que es Beatriz, hizo la revisión estilística del texto. O sea, ver, pues eso, que realmente fuera un castellano mejor en este sentido, ¿no? Bien, y esto ha sido el proceso que ha durado, porque claro, yo no me puedo dedicar en todo el tiempo, entonces vas sacando tiempos como puedes,
y bueno, hemos tardado un par de años en traducir al final y en sacarlo a la luz, ¿no? O más incluso, ¿no? Yo diría, pero bueno, más o menos. Sí. Y luego ya, pues todo el tema de maquetación, de decidir qué tipo de letra, los epígrafes, las cosas, los cuadros, que salieran bien, bueno, todo el proceso propio de una, que es laborioso, de pelearte con la maquetadora para que realmente salga lo que te parece que va a ir bien. Y realmente yo voy a decir una tontería, pero yo creo que ha quedado mejor que el inglés y todo. Ay, Dios, ¿verdad? Más cómodo de manejar y más... Sí, ya ha quedado, sobre todo uno de los grandes problemas es que son 1000 y pico páginas. Entonces, ¿cómo haces en un volumen que sea manejable, pero que sean 1000 páginas? Entonces, había que ver cómo maquetábamos, cómo colocábamos, bueno, son las cosas propias de los líos, y ahí, pues, también personas que entienden, pues también ayudaban a hacerlo, ¿no? Bien, y un poco, yo, la verdad, que la idea principal que movía esto es particularmente poder ofrecer, claro, no es el primer libro, pero cuando uno ya se ha adentrado un poco en la fe y quiere penetrar más profundamente en la escritura, este es un libro precioso. Es un libro precioso para los seminaristas y eso era lo que principalmente estaba en mi mente, ofrecerles un modo de leer la escritura realmente en la fe y en el sentir de la Iglesia. Y por otra parte, ofrecer a todos los laicos, personas que desean conocer mejor la escritura, un instrumento pues muy valioso. Es difícil hoy en día pues los libros en el inglés, pero yo creo que tenerlo en español para muchísimos y a este nivel de primera, digamos, de introducirse, es una necesidad. Y por eso yo doy muchas gracias a Dios de poder ofrecer realmente este libro en español y estoy, pues, francamente muy contento, ¿vale? Por mí, nada más. Ahí estamos. Don Ignacio, además, que se pegaba unas buenas panzas a trabajar porque, claro, con la parroquia y tener que estar traduciendo esto, que es que, fíjate, que es enorme, porque al final cada uno traducíamos un trocito, pero luego Don Ignacio tenía que ver pues todo el conjunto, como habéis dicho, ¿no? Que alguien colaboraba, porque, claro, yo escribía en dialecto español manchego. Don Ignacio, no, claro, y al final tiene que quedar una cosa unitaria, con lo cual es pues un gran trabajo. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a don Agustín, porque él nos va a contar un poco cuáles son las principales aportaciones de este libro, o sea, por qué es bueno. Fijaos, la Biblia, ¿cuántos años tiene? No es un libro nuevo, ¿eh? O sea, la Biblia se llevan haciendo ediciones de ella pues 2000 años. ¿Cuánto se ha escrito de Biblia? Ni os imagináis. Mirad, en el Seminario de Toledo tenemos una biblioteca que tiene 130.000 libros, todo de teología y de filosofía. O sea, ¿qué no se habrá dicho? Entonces, yo me pregunto, ¿hace falta una introducción más a la Biblia? O sea, ¿qué va a decir esto que no se haya dicho ya? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesaria? Pensad, por ejemplo, un manual de medicina. Una persona que vaya a estudiar medicina. Pues siempre se tienen que estar publicando manuales de medicina. ¿Por qué? Porque se va conociendo más, se va sabiendo más. Alguien que estudia ahora, comparado con alguien que ha estudiado hace 40 años, pues es que han cambiado los tratamientos, los medicamentos, los descubrimientos. O sea, la palabra de Dios es como una especie de piscina donde nosotros nunca hacemos pie, o sea, nunca tocamos el fondo. Dios es siempre muchísimo más. Y la palabra de Dios tiene una riqueza tan grande, tan enorme, que por mucho que nosotros escribamos palabras humanas, nunca vamos a agotar a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta esta edición? Pues es muy importante y muy interesante, porque para el día de hoy y nuestra situación actual, de nuestro mundo, de nuestra iglesia, pues tiene cosas pues muy buenas que decirnos. Así es que, don Agustín, adelante ahí, no lo va a resumir. Bueno, voy a crear el gusanillo de este libro, que resumir el contenido evidentemente no es el objetivo. Antes de nada quiero subrayar que estoy encantado de compartir esta mesa con don Ignacio y don Valentín. Don Valentín se ha presentado muy sucintamente,
pero es el sacerdote youtuber más famoso y simpático de toda la península ibérica. O sea que es un honor estar con él aquí y además transmite, si no conocéis su canal de YouTube, también tienes, ¿no? Ahora de publicidad, sí, voy a aprovechar la ocasión. O sea, pues tiene los cursos, bueno, luego lo va a decir él, pero no lo dejéis de seguir porque aprenderéis mucho. Y antes de subir a la mesa justo, me ha acercado esta señora a decirme, me diste clase hace 20 y muchos años aquí, ¿tu nombre es? Adoración. Pues adoración, yo, bueno, cuando empecé a dar clase de Antiguo Testamento, pues sí, en el año 98 empecé, no sé qué año me tocaría contigo en clase. Se acababa de hacer la diócesis Getafe como diócesis. Estaba don Francisco. Sí, pues sería el año, se acabaría de inaugurar el Centro Diocesano de Teología, pues fue en el año 98-99. Ya me hubiese gustado en ese año y en esas clases tener este manual para habérselo ofrecido a mis alumnos. Y ya me hubiese gustado entonces saber una 10ª parte del saber que está aquí contenido. Porque bueno, es verdad que tampoco daba mucho tiempo a explicar grandes cosas en aquellos días porque eran clases muy cortitas, pero esto es un material para los que habéis hecho cursos de teología en el Centro Diocesano de Teología o en la parroquia. Este instrumento es fantástico porque os va a ayudar a entender muchas cosas que en aquel entonces quizás no entendisteis o no profundizasteis y os lo va a mostrar con claridad y con una profundidad que vais a dar. Muchas gracias a Dios por ello. Voy a subrayar 7 puntos de este libro. El primero es el título. Una introducción católica a la Biblia. Introducción es, digamos, lo que define este libro. Introducción es un poco sinónimo de manual. Un manual católico al Antiguo Testamento, una introducción. Es un libro de texto que nos da los datos básicos sobre los 46 libros del Antiguo Testamento. Sabéis que la Biblia está formada por 73 libros, 27 del Nuevo, será el volumen 2, todavía por venir, y 46 del Antiguo Testamento. Entonces aborda cuestiones que todo cristiano con cierta curiosidad se ha preguntado alguna vez. ¿Cuándo se escribieron estos libros? ¿Quién los escribió? ¿Cómo se escribieron? ¿Cuál es el mensaje teológico de este libro? ¿Cuál es la teología, el trasfondo que tiene? Pues esta introducción, este manual va sistemáticamente, libro a libro, abordando todas esas cuestiones. Y además con el mismo orden con el que estos libros están en la mayoría de las Biblias católicas. Génesis, Éxodo, Levítico, uno a uno, hasta llegar al último, a Malaquías. Y eso es lo que es una introducción. No es, por lo tanto, digamos, una especie de novela para leerse de un tirón y no, porque uno puede acabar eso, empachado, ¿no? O no es ni siquiera, hay otro libro, por ejemplo, que estoy acordándome ahora de Pearl S. Buck, o pronunciado Buck, que es, no me acuerdo de la traducción del título en castellano exactamente, pero es algo así como lectura amena del Antiguo Testamento o resumen del Antiguo Testamento, que es como un contar de un modo fiel al texto bíblico, pero más bien novelado, de lo que es toda la historia del Antiguo Testamento, y eso pues sí que ayuda a alguien a meterse en la historia y a leerla de un modo ameno y de un tirón. Esto es más serio que eso, es más académico, más riguroso, más importante. Lo otro ayuda para tener una idea global. Estas cuestiones que presenta la introducción son muy importantes y quizá pues los laicos no sois
muy conscientes de la importancia que tiene una introducción como esta a nivel mundial, en el mundo bíblico, en el mundo de la teología, porque en el siglo XX ha habido pues mucha confusión dentro de los estudios bíblicos y dentro de las publicaciones bíblicas. Todos esos miles de volúmenes que mencionaba el padre Valentín que hay en las bibliotecas, y la de Toledo es de las más pequeñitas. Vais a una biblioteca de Roma, del gregoriano, del bíblico, y multiplica por 10 o por 50 lo que hay en la biblioteca de Toledo. Se ha escrito mucho, pero la pena es que en esos libros científicos de teología y de Biblia se ha escrito mucho y muy nocivo y muy dañino. Y ha provocado una crisis tremenda, como no os podéis hacer idea, a partir sobre todo de cuando ya estaba acabando la primera mitad del siglo XX. Y se empezó desde la misma Iglesia Católica pues, a asumir prejuicios de otros, pues del campo protestante sobre todo, que ha hecho mucho daño a la fe y a la Iglesia. Entonces, este volumen pertenece a un resurgimiento del mundo bíblico en la Iglesia Católica de presentar una síntesis académica y sólida y firme de lo que son estos libros en el plan de Dios y en el seno de la Iglesia. Bien, entonces, es un manual o una introducción. Es un mundo, el de las introducciones al Antiguo Testamento, especialmente cultivado en el mundo protestante, porque es muy sencillo de entender. Los protestantes tienen varios axiomas: sola fides, sola escritura, solo la fe, sin intermediarios, sin nada, yo y Dios, sin iglesia, sin tradición, y solo escritura, solo la Biblia. Qué pena, qué pena. A veces, qué pena cuando un cristiano católico envidia a un cristiano protestante como si tuviese más libertad, más acceso a la escritura. No, qué pena que es una visión así de reductiva. Pero como solo tienen la Biblia, pues lo único que hacen es leerla y son los primeros en publicar introducciones a la escritura y es un género literario, por lo tanto, especialmente desarrollado en el mundo protestante. Y luego en el mundo católico pues se ha ido un poco al rebufo de las publicaciones protestantes en este campo. Y por eso muchas veces en las propias introducciones escritas por autores católicos pues se diferenciaban poco de las protestantes. Evidentemente las protestantes también tienen cosas muy positivas y más, pero también han tenido pues algunos sesgos pues que inducían a leer la escritura de un modo menos pleno que como la puede leer un católico. Por eso, aunque aquí el sustantivo es introducción, el adjetivo católica es novedoso e importante, porque es una lectura y una introducción a la Biblia desde los criterios católicos que han guiado la lectura cristiana desde el siglo I hasta hoy. Ojo, los protestantes nacen en el siglo XVI y con una serie de filosofía pues deudora de su época. Entonces, en el mundo católico debemos dar muchas gracias a Dios de que haya salido una introducción con estas características y que vence también una especie de complejo católico frente al protestantismo, como si nosotros, claro, no le hemos dedicado tantos estudios a la Biblia, tantos, y siempre como que tenemos que meternos en este mundo pidiendo perdón. Y dice, no, nos presentamos con pleno derecho porque la Biblia nace en el seno de la Iglesia.
en el seno de la Iglesia Católica, que es la que fundó Jesucristo y en la que se ha escrito el texto bíblico, la que ha conservado el texto bíblico y la que ha interpretado y dado la luz sobre el texto bíblico desde Cristo hasta el presente. Bien, por eso, esta introducción no es solo católica porque incluye los libros que los protestantes no incluyen, como el libro de Judith, que es maravilloso, el libro de 1 o 2 Macabeos, que son maravillosos teológicamente, en el Antiguo Testamento, dentro del bloque de libros históricos, el libro que manifiesta con una belleza tremenda y con una claridad como ningún otro la resurrección de los muertos, es el segundo libro de los Macabeos, que nuestros pobres hermanos protestantes no incluyen inexplicablemente en su canon del Antiguo Testamento. No es católica esta introducción solo porque estudie también esos libros, sino por el modo de estudiar cada uno de los libros, por la inteligencia católica con la que se lee cada uno de los 46 libros del Antiguo Testamento. Especialmente aplicando los criterios del Concilio Vaticano II, que tiene una constitución dogmática, la Dei Verbum, dedicada a cómo leer la Escritura dentro de la Iglesia como testimonio de la revelación de Dios. Eso es la Escritura y eso es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el testimonio divino y humano de la revelación de Dios en la historia. Los 46 libros del Antiguo Testamento testimonian la etapa preparatoria de la plenitud, nos dice la Dei Verbum. Esa etapa en la que Dios no se ha manifestado definitivamente todavía en Cristo, pero ha preparado el camino a la manifestación definitiva en Cristo. Y lo ha preparado eligiéndose un pueblo para manifestarle que Él es el único Dios vivo y verdadero y justo juez, y para manifestarle una segunda cosa, que vendrá una salvación futura a través de un Mesías futuro. Esto es lo que testimonia fundamentalmente el Antiguo Testamento en sus 46 libros, y es el criterio principal con el que se deben leer, nos enseña la Dei Verbum. También nos indica los criterios de interpretación. En Dei Verbum 12 se nos dice, para descubrir lo que plugo a Dios manifestar en estos libros, que no es solo lo que enseña el autor humano, que también lo quiere enseñar Dios, pero Dios quiere enseñar, además de eso, algo más. ¿No? Para descubrir todo lo que Dios ha querido manifestarnos en esos libros, necesitamos atender a un dato fundamental, la unidad y contenido de todos los libros bíblicos, que los 73 libros del Antiguo y Nuevo Testamento forman una unidad en el plan de Dios. ¿Qué les da esa unidad? Que tienen un único autor. Además de muchos autores humanos, los 73 libros bíblicos tienen muchos agiógrafos, pero un único autor divino, Dios, es el único que tiene en su mente divina todo su plan salvífico y el único que conoce todas las conexiones bíblicas entre los 73 libros. Atender a esa unidad y a ese contenido de los 73 libros es lo que nos permitirá a los intérpretes de la Escritura descubrir qué le plugo a Dios manifestar en cada palabra de la Sagrada Escritura. Estos criterios fundamentales que aplicaron con claridad los santos padres desde el principio y que se empezaron a olvidar en la Iglesia en el siglo XX, el Concilio nos recuerda cuáles son y en esta introducción se tienen en cuenta y es fundamental. En una introducción que
aplica los criterios del Concilio Vaticano II y de que son los que siempre ha tenido la Iglesia, pero actualizados a nuestra situación actual moderna, para el estudio de los libros, porque, como decía Valentín, la medicina avanza. El estudio de la Biblia, uno puede decir, bueno, ¿y por qué avanza? Porque la medicina descubrimos más cosas y conocemos, pero la Biblia, bueno, pues hay acontecimientos fortuitos que hacen que avance. Hay uno especialmente importante en el siglo XX que ha hecho avanzar mucho el conocimiento de la Escritura, que es el descubrimiento en 11 cuevas del Mar Muerto en Qumran. Se han encontrado los papiros más antiguos del Antiguo Testamento y de una secta del judaísmo que desconocíamos mucho, pero que nos ayuda grandemente a conocer más profundamente una serie de variantes bíblicas, como un grupo de judíos leía e interpretaba la Biblia en el siglo I, una serie de... Eso ha permitido conocer más a fondo cuestiones bíblicas. ¿Cambia nuestra concepción fundamental de la Biblia? No, pero nos ayuda a conocer muchos más datos. Eso hay que conocerlo. Luego, hay que dar respuesta hoy en el siglo XXI a tantos retos que ha afrontado la Biblia y la Iglesia, de movimientos que han interpretado la Escritura de un modo o que han empezado a decir los textos bíblicos son mucho más tardíos de lo que siempre hemos creído, o los autores bíblicos no son los que hemos pensado, sino que son otros, y se han dicho muchas, perdón por la vulgaridad, sandeces con respecto a la Biblia. Y hay que dar respuesta a ellos. Y porque un cristiano actual, pues le llegan unos vídeos de youtubers menos sanos que el padre Valentín y que enseñan barbaridades y uno, pues, qué sé yo, ve cualquier entrevista y como hoy tenemos acceso a mucha más información, pues uno puede quedar bastante turbado al, qué sé yo, pues si ve una entrevista a Israel Finkelstein y te lo presentan como, bueno, me acuerdo que cuando se publicó un libro a principios del siglo XX de este tal Israel Finkelstein, lo tradujeron al castellano, La Biblia desenterrada. Y el prólogo lo hizo el inefable... Remer. ¿Eh? Remer. No, a la edición española. Este que fue corresponsal del País y que estuvo... Sí, hombre, es famoso. Puente Ojea. ¿Suena Puente Ojea? Sí, ¿no? Bueno, pues Puente Ojea redactó la introducción a este libro del superarqueólogo israelí Israel Finkelstein. Y entonces, bueno, o sea, la introducción de Puente Ojea era: aquí está esta obra maravillosa que por fin demuestra que todo lo que está en la Biblia es falso y que todo es un invento posterior. Claro, mentira, el libro ni demuestra eso ni habla. Pero bueno, un cristiano se ve ese libro en donde sea, ¿no? Y le va a crear una serie de dudas que a lo mejor, si se lo lee y se cree lo que pone, pues a lo mejor le tumba su fe. Nada debería tumbar nuestra fe, menos un libro prologado por Puente Ojea. Pero hay que dar respuesta a los interrogantes que por todos lados atacan en teoría o supuestamente racionalmente nuestra fe. Por no hablar de, bueno, sobre todo para cuando salga el volumen del Nuevo Testamento. Otro, porque es que yo creo que salió en español en el 2003, me parece, por ahí, el de la Biblia desenterrada de Finkelstein. Pero poco después, bueno, o no, por la misma época, igual os suena Jesús, ese gran desconocido, de Juan Arias. ¿A quién le suena, por curiosidad? Manos arriba. 1, 2, 3, 4, 5... Yo no lo conocía. No me lo creo. Es que eres muy joven, solo tienes 40 años. Y esto salió, estaba yo en la parroquia de Móstoles de la Alegría. Llevaba 3 años ordenado, yo creo, 2002 o por ahí. Bueno, este libro, Jesús, ese gran desconocido, de Juan Arias, invadió todas las librerías de España.
entrabas en Crisol, librería más, y te encontrabas, nada más abrir la puerta, una fuente de apilados de libros, que además los regalaban por las casas, y es un libro tremendamente dañino, que en teoría se supone que cuenta Juan Arias que él ha encontrado unos papiros, unos documentos escritos a mano sobre los más antiguos del Nuevo Testamento, donde se rehace toda la historia de Jesús, que no es la que nos cuentan los evangelios canónicos, que es la que la ha encontrado. No lo dice, pero es el Targum Neófiti, según él, ¿no? No, según él, es como un texto que demuestra pues, que toda la iglesia es un montaje sobre... Y ese libro se lo leyó tanta gente. Yo me acuerdo que hice por aquellos entonces unos primeros PowerPoints para desmontar tantas... Un simple ejemplo, ¿no? Decía, ¿cómo va a haber Jesús salvado al mundo si murió como un fracasado? Si murió en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para salvarnos tiene que tener intención salvífica. Y si muere desesperado pensando que su padre le ha dejado tirado, no puede salvar a nadie. Y además esto está en los textos, está en Mateo y en Marcos, que son los más originales. Pero luego, entonces, a partir de una supuesta erudición, se tira y cuando uno lo dice, pero ¿será ignorancia? ¿Será mala baba? ¿Qué será? Dice, no sabe que Jesús está rezando un salmo antes de morir, un salmo que anuncia su profecía y que lo que Jesús está diciendo es, además, un salmo de confianza por antonomasia. Está diciendo que se está cumpliendo en él la profecía del salmo, donde se van a repartir dice el salmo, que se reparten mi túnica y están a suerte mis vestidos y que me atraviesan las manos y los pies, que es lo que hacen los clavos en la crucifixión, etc. Bueno, pues hace falta formarse y ir mostrando y publicando más y más libros, porque cada vez también hay más libros que dicen cosas falsas y que destruyen la fe. Bien, pues por eso hay que formarse. Este libro aborda además el Antiguo Testamento, que es el más desconocido, que es el más complejo. Es verdad que nuestra fe se fundamenta en Cristo. No se fundamenta, como dicen muchas veces, en un libro, se fundamenta en una persona, en Cristo. Pero las raíces del Nuevo Testamento están en el Antiguo y es más complejo porque es más distante de nosotros, es menos familiar a nosotros, pero es muy importante conocerlo y profundizar en él también para comprender el Nuevo. Bien, el segundo punto es el que os decía, están en orden canónico los libros presentados, en orden en el que aparecen la mayoría de los manuscritos de cuando se publica la Biblia completa en la Iglesia, sobre todo los códices del siglo IV. El orden de nuestros libros bíblicos no es aleatorio, ni da igual el orden en el que leas los libros, están en un orden canónico que hace que se interpreten de un modo u otro que esté en un lugar de la Biblia o en otro. Eso también lo aborda esta introducción. En tercer lugar, es una introducción que se centra en el contenido de cada libro, para que no da por supuesto que ya te sabes el contenido del libro, te lo explica a fondo para que lo conozcas y lo puedas, es una de las claves que decía Dei Verbum 12. Y no se centra tanto en lo que otras introducciones del pasado hacían, que era imaginar hipótesis de cómo se han formado los libros bíblicos, pero además partiendo del prejuicio de que no se han formado como supuestamente dice la tradición que se han formado, sino de otro modo. Entonces, bueno, se centra en el contenido de los libros. Y además aplica algo también importantísimo para un católico. Lo que dice la tradición y el magisterio de los textos bíblicos, a la luz de lo que han dicho los santos padres, de lo que han dicho los concilios, de lo que han dicho los santos,
de lo que ha dicho el Papa y en armonía con la fe que profesamos en el credo, no en contra de la fe, como por desgracia algunas introducciones han abundado en épocas pasadas. Cuarto punto, es una introducción que le da mucha importancia, gracias a Dios, a la historia. Porque, como os decía antes, nos subraya la Dei Verbum que el Antiguo Testamento testimonia la acción de Dios en la historia, en la etapa de preparación de la plenitud que se da en el misterio pascual de Cristo. Es una historia que va en serio, que ha sido muy atacada por los autores previamente mencionados. Y se ha puesto en tela de juicio prácticamente todos los acontecimientos salvíficos del Antiguo Testamento. La salida de Egipto, el paso del Mar Rojo. Bueno, hay autores que hasta niegan incluso que ni que existió Moisés ni que hubiesen estado los israelitas en Egipto. O sea, por negar se ha negado de todo y hay que conocer la base histórica de nuestra tradición bíblica y del Antiguo Testamento. Y estos autores se toman muy en serio ese fundamento histórico y te dan razones de por qué hay fundamento histórico en los relatos del Antiguo Testamento y en cuáles hay ese fundamento y cuáles a lo mejor no tienen una intención tan histórica, pero te lo razona y te lo explica. Y eso es muy de agradecer. Además lo hace con sensatez y coherencia, que es lo que tantas veces falta en muchos estudios bíblicos. Un quinto rasgo que quiero subrayar es que es tremendamente pedagógico. No hace falta ser un gran erudito, ni siquiera seminarista para leerlo. Cualquier cristiano de a pie, con un mínimo de formación de la que recibimos en las homilías y a poco que tengamos lo básico, lo vamos a entender muy bien, porque los autores lo explican muy fácil y muy pedagógicamente. Tiene además un montón de tablas muy ilustrativas que dan mucha información y para quien quiera meterse en los datos, pues dan mucha luz. Y también es algo que me ha asombrado muy gratamente de este volumen, es que además de a las cuestiones, digamos, un poco más académicas, también responde a las típicas cuestiones que cualquier cristiano de a pie se plantea cuando lee el texto bíblico. Y esto está muy bien, porque no te deja con respuestas sin responder. También responde a cuestiones incómodas y a cuestiones en relación con la ciencia que podría plantearse, o con la arqueología que podría plantearse al leer uno el texto bíblico. Sexto punto, también da mucha importancia a preguntarse seriamente quién ha escrito el libro y no le da vergüenza afirmar, oye, aunque el 90% de los autores actuales nieguen, por ejemplo, qué sé yo, pues que el libro de Jeremías lo ha escrito Jeremías, dice, oye, pues es que no hay razones serias para dudar que Jeremías lo escribió en un alto porcentaje, Jeremías, por ejemplo, pero te da las razones y te da bien las razones de los que creen que no lo ha escrito Jeremías. Por poner un ejemplo, pobre Jeremías, me ha caído ahora Y lo sensato de sus reflexiones, dices, qué bien que alguien reflexione con sensatez y abierto a la posibilidad de que la tradición sea fiel. También, claro, no son los únicos autores que presentan así, citan a su vez muchos otros estudios sesudos y científicos que opinan como ellos y en ese sentido muestran, respecto a esa crisis que os mencionaba del mundo bíblico del siglo XX, muestran que desde hace unos años, desde inicios del XX y ya desde finales del XX y a inicios del XXI, ha ido emergiendo una nueva generación de exegetas, probablemente todavía minoritaria, pero que va siendo significativa
que van mostrando una luz en el mundo bíblico con estos criterios del Concilio Vaticano II a la hora de interpretar y de presentar la Escritura. Da el peso que merecen también a las opiniones de los antiguos y no solo como si hubiésemos empezado a pensar a partir de la Ilustración y todos los anteriores del siglo de las luces hubiesen sido bobalicones que no usaban la cabeza. No, se toman en serio también las opiniones y las reflexiones, porque eran muy listos los santos padres y eran muy listos los santos del medievo y razonaban muchas veces mucho mejor que nuestros modernos racionalistas. Y por eso se toman en serio también sus opiniones, y eso es muy de agradecer. Además, se toman en serio que la Biblia está inspirada por Dios y que por lo tanto Dios puede hablar en el texto bíblico y puede anunciar profecías que se cumplirán en un futuro. Y porque los racionalistas del siglo de las luces decían, las profecías no existen. Si un texto habla de una profecía que se cumplió en el siglo IV, por ejemplo, ese texto tiene que ser posterior al siglo IV, porque tiene que haber sido escrito después de lo que dice que es una profecía, porque como para los racionalistas no existen las profecías, pues no, Dios puede hacer las profecías y los textos pueden pertenecer a la época a la que pretenden pertenecer. Por lo menos hay que darles esa oportunidad. Bien, y por último quiero subrayar que también le da importancia a la liturgia, a cómo es leído cada libro litúrgicamente y a con qué frecuencia es leído en las misas, en la liturgia de las horas, y eso es también pues una ayuda. Con esto concluyo. Paso la palabra a Valentín. Muy bien, vamos, bueno, después del análisis, ¿no?, de todos los pros y cosas buenas que tiene el libro, yo simplemente os doy un poco mi testimonio, ¿verdad? Porque gracias a que don Ignacio me presentó este material, pues creo que he sido el primer profesor del mundo, al menos en lengua española, que ha podido suministrar este material a sus alumnos y que hemos estudiado con este material. Entonces, hay 3 tipos de uso, 3. Vamos con el primero. O sea, no es un libro para que yo me lo empiece a leer como una novela, empezando por esta pasta y terminando por esta, porque si no me explota la cabeza. Es un libro de consulta. Os explico. Resulta que ahora mismo en misa nos estamos leyendo el libro de Samuel, en la primera lectura. Bueno, pues entonces a mí me interesa conocer más de qué van los libros de Samuel. Entonces miro en el índice y aquí me vienen pues 20 o 30 páginas donde me hacen un análisis de los libros de Samuel, cuándo se escribieron, quién los escribió, cuáles son las ideas principales, cuáles son los argumentos, por qué se leen en la liturgia, cómo se han interpretado a lo largo de la historia de la Iglesia. Así es. Esto es como el vino de la Mancha, denominación de origen. A sorbos, porque si beben mucho, efectivamente. Por ejemplo, ¿no?, los sacerdotes que todos los días tenemos que rezar laudes, vísperas, y también rezamos una cosa que es el oficio de lectura, donde leemos un poquito la Biblia. Y ahora estamos leyendo, por ejemplo, el libro del Deuteronomio. Pues un sacerdote me ha dicho, él ya utilizaba la edición en inglés, que él cada vez que tocaba leer un libro nuevo de la Biblia en el breviario nuestro que rezamos los curas, pues él decía, venga, pues me voy a enterar y me leo esta introducción y a ver qué dice ahí. Por tanto, primera forma de utilizarlo. Segunda forma de utilizarlo, bueno, como lo han hecho los seminaristas, leyendo esto. Mirad, alguien que se lea este libro sabe de Biblia y sabe en condiciones. En el último año he tenido varios debates públicos con protestantes en YouTube. Yo al principio iba con un miedo, porque alguna vez habéis hablado con un evangélico que se sabe la Biblia de memoria, te empieza a fusilar con un montón de versículos. Y yo, fíjate que había estudiado Biblia, pero iba con un poquito de complejo. Bueno, sabiendo de esto, pero le pegas un repaso, ¿eh? O sea, auténtico. De hecho, atención, justo antes de entrar por esa puerta de ahí, me llegaba por redes sociales el mensaje de un chico. Padre, tal, soy judío. ¿Se puede creer que estoy descubriendo cosas de la Biblia a través de un curso de Biblia que tiene la Torá explicada? ¿Sabéis lo que es el curso de Biblia de la Torá explicada?
que cojo en internet y fusilo esto de aquí, hablando del Pentateuco, las 200 primeras páginas explicándolas, pero prácticamente leyéndolas y explicándolas. Y dice, lo que estoy aprendiendo, un judío, o sea, que ni siquiera es cristiano y sin embargo aprende con esto. O sea, para que veamos lo bien que está hecho. Por otro lado, pues hace poquito estuve hablando también con una pastora calvinista holandesa y ella me sometía a una serie de dudas teológicas que la gente de su comunidad le planteaba a ella. Bueno, esas dudas, todo lo que yo le resolví es porque lo había leído aquí. Después de eso, en esa comunidad, por ejemplo, pues han puesto algunos cambios a la hora de la Biblia o algunas cosas que pensaban las han cambiado, pero esto me llevaría un tiempo explicároslo, pero para que vosotros veáis, es decir, ningún complejo de inferioridad. Otra forma de usarlo, pues como lo hacen los seminaristas, ir estudiando sistemáticamente y para que veáis el conocimiento profundo y bien fundado que da de la Biblia en este sentido. Por otro lado, gracias a este libro, pues estoy también haciendo algunas cosas. Este libro tiene partes donde demuestra la historicidad de la Biblia. O sea, uno se pone a leer el Antiguo Testamento y hay gente que dice, bueno, vete tú a saber, eso será como El Señor de los Anillos o todas estas películas de fantasía como Tolkien, o históricamente eso de verdad sucedió. Bueno, yo varios veranos he hecho algún curso de arqueología en Jerusalén y es que es impresionante que cada año se están haciendo descubrimientos arqueológicos que confirman la letra bíblica, pero hasta detalles pasmosos, para que veamos cómo la Biblia es un libro porque Dios actúa en la historia de salvación, y no viene a hacernos una especie de fake de cosas que sucedieron en el pasado. O sea, la Biblia no te habla de Narnia como C.S. Lewis ni de la Tierra Media. O sea, te habla de lugares como Betel, Dan, que existen. De hecho, algunos decían, bueno, vete tú a saber si existió David o Salomón. ¿Sabéis que son del siglo X antes de Cristo? Siglo X antes de Cristo son muchos años que ya han pasado. Bueno, pues resulta que se están descubriendo las ciudades que en la Biblia se dice que construyó Salomón, Getzer, Hazor, parte del barrio del Nilo de la ciudad de Jerusalén, y todas tienen las mismas puertas, las mismas murallas, con planos idénticos. Con lo cual quiere decir que se hicieron en la misma época y que las hizo el mismo señor, el mismo estudio de arquitectura, diríamos hoy día. O sea, es que hay cosas asombrosas. Bueno, pues aquí viene justificando precisamente la existencia de todo este tipo de cosas, ¿no? Y la otra forma que tenemos y que creo que os puede ayudar, y aquí ya es donde vendo un poquito el canal de YouTube, yo con los laicos he visto este vídeo, este libro. Entonces, lo que he hecho en YouTube es clases sobre este libro, desde el Génesis hasta Segunda Macabeos, las tengo explicando esto. Entonces, cantidad de gente me escribe en comentarios, padre, usted dice página 145, página 200 o 300, no sé cuánto, queremos eso, para tener eso que usted está explicando, está todo sacado de aquí. Entonces, por ejemplo, decís, venga, me quiero estudiar el libro del Éxodo, o qué sé yo, el libro de Josué, o el libro de Ruth. Venga, pues me pongo un vídeo, tengo un vídeo de 45 minutos o 2 vídeos sobre el libro de Ruth, y voy a estar leyendo muchas veces o diciendo páginas tal. Entonces, viene muy bien para decir, pero yo de verdad voy a entender esto. Sí, tranquilo, ponte el vídeo y luego vas a ver cómo te dan ganas de comprarte esto, porque lo vas a entender, porque está todo sacado de aquí. Bueno, más o menos. Y luego, finalmente, termino. Yo hay una frase que repito mucho a los alumnos. ¿Sabéis cuál es el mejor comentario al Nuevo Testamento? El Antiguo. El Antiguo es el mejor comentario al Nuevo Testamento. Si no entendemos más el Nuevo Testamento es por no conocer el Antiguo. Pongo el ejemplo de una guitarra, así se lo explico yo a los seminaristas. Una guitarra tiene unas cuerdas. Las cuerdas están tensadas a 40 kilos. Si se rompe una y te da en la mano, te escuece, ¿no? Ahora, si cogéis una cuerda y la tensáis a 40 kilos y le dais, ¿suena o no suena? Tienes que pegar el oído porque no suena la vibración. Porque ¿qué necesita para que suene? Una caja de resonancia. Las cuerdas de la guitarra son casi todas iguales. Entiendo un poquillo tampoco, pero bueno. Son todas iguales las cuerdas, prácticamente. Unas que te valgan 10 euros, otras que te valgan 20, pero bueno, más o menos. ¿Sabéis en lo que se diferencia una guitarra buena o mala? En la calidad de la caja de resonancia y las maderas con que ha estado hecha. Significa que la caja de resonancia del Nuevo Testamento es el Antiguo.
y que a medida que conozco más el Antiguo Testamento, mi caja de resonancia se va ampliando muchísimo más. Hasta tal punto que los católicos ningún complejo de inferioridad, de verdad, o sea, harto, y lo prometo, de recibir mensajes de un montón de pastores evangélicos protestantes. El otro día en Cuenca estuve hablando con una chica también protestante de una iglesia reformada, no me acuerdo, anabaptista o yo qué sé, que me decía, padre, porque daba una charla y fue a la charla y dice, padre, yo no soy católica, digo, ¿pero qué haces en la charla y tal? Dice, pues porque estoy aprendiendo Biblia con sus libros. Y digo, bueno, pues mi libro es este. Y digo, no es mío, está traducido. Entonces, bueno, pues yo os animo sencillamente. Y lo que hemos hecho aquí es un menú degustación, aunque ahora tenéis ganas de comer. El menú degustación te deja con hambre, te ponen un canapé ahí y dices, esto no sacia, ¿no? Entonces, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, 5 minutitos, pues nos preguntáis, ¿de acuerdo? Venga ahí. Yo tengo la duda de si va a continuar aparte del libro, va a continuar los cursos que tiene en YouTube sobre la Biblia. Poco a poco, hoy he subido un curso de la carta a los Gálatas, pero voy poco a poco, sobre todo hay conventos de monjas que van siguiendo sus cursos y si no subo vídeos se enfadan, me llaman y entonces ya los tengo que subir. Sí, así, del antiguo, cuando tenga tiempo, es que la vida es intensa, pero sí, mi idea es toda la Biblia, hasta que me muera, así todo el rato subiendo vídeos. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo quería 2 cosas. Primero, agradecer la presencia de Agustín y de Valentín. Son 2, además de compañeros pues, en la tarea de la Biblia, 2 grandes amigos. Entonces, agradecerles mucho su presencia. Y luego, en segundo lugar, echarme la culpa. Mirad, hemos hecho una edición primera pues, de un número de ejemplares. Y yo os tengo tan poca fe, me acusó ayer Agustín, me dijo, ¿sabes una cosa que tengo que decir? La poca fe del editor. Entonces, hice tan pocos ejemplares que yo estaba tranquilo, pensando que yo podría ofrecer los ejemplares, pero se han agotado todos. De hecho, llamé al lugar de la distribuidora, mándeme tantos ejemplares. Dice, no, es que solo tengo 10. Bueno, pues mándeme los 10. Al cabo de un día le digo, no, ya se han acabado. O sea que me quedé sin ninguno. Bien, entonces ya está en marcha la siguiente edición, pero no hemos llegado a tiempo. Una manera de proporcionarlo y también de ofrecerlo más barato, normalmente cuesta 49 y pico euros, pero ofrecerlo aquí más barato, pues a 35 euros, una manera de que también pues, vosotros lo podráis tener. Es que os inscribáis, fuera hay un listado y entonces ponéis vuestro nombre, los que queráis, los ejemplares que queréis y el teléfono, ¿de acuerdo? Y entonces en 15 días, en la hora de despacho o en la sacristía después de la misa, lo podéis recoger. Pues decís vuestro nombre y ahí se paga. No se paga ahora, sino se paga cuando lo recojáis, ¿vale? Es un modo de reparar mi pecado por no haberlo hecho tan mal, ¿vale? Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y nada, seguiremos trabajando para la gloria de Dios, que es lo que nos interesa. Gloria al Padre.